Vaya, para retomar un poco lo que nos decía el señor Hércules hace un momento. Hasta ahorita solo hemos definido el objetivo general y un objetivo específico. Claro que en este punto del trabajo ya habremos definido todos los objetivos específicos que necesitamos para cumplir el objetivo general. Y lo que vamos a hacer nada más es darle copy-paste a este cuadro, ¿verdad? Pero como aquí no hemos hecho nada, lo estamos haciendo sobre la marcha, pues lo voy escribiendo de una vez. Entonces, retomando, el objetivo general era aprobar la asignatura. Y ya quedamos que el primer objetivo específico es estudiar para tener mejores notas. Entonces la hipótesis versa sobre eso. En la medida que le dedique más tiempo al estudio, mejor será mi nota. Es una hipótesis, como le digo, no es una hipótesis obtusa o absoluta, que siempre se va a cumplir. A veces usted le dedica más tiempo y los resultados son igual o peores. A veces le dedica menos tiempo, pero como hay mayor entendimiento o mayor concentración, le va mucho mejor un examen. Entonces es subjetivo. Pero las hipótesis son así. Y las variables también, porque cada persona piensa distinto. Entonces, una vez que generamos nuestra hipótesis, que tiene nada más dos variables, pasamos al tema de las interrogantes. Para quienes se incorporan hasta ahora, las interrogantes de ninguna manera van a ser ninguna de las preguntas que vamos a hacer en la encuesta, perdón, o en la entrevista. Porque este instrumento solo sirve para cuando vamos a hacer una entrevista o una encuesta. Para la observación, esto no existe porque no hay variables. Ahí nada más usted va anotando, ¿verdad? Consuetudinariamente todo lo que va pasando cada vez que usted se presenta al lugar a observar. Entonces, esta interrogante es una interrogante que hacemos entre el mismo equipo de investigación para saber hacia dónde vamos. Y tiene que relación con la hipótesis y con el objetivo que nos estamos planteando. En este caso decidimos, ¿será que entre más tiempo le dedico a mis estudios tendré mejores calificaciones? ¿Verdad? Esa es una interrogante válida. Como dijimos, no siempre se cumple. Entonces, vamos a desmenuzar nuestra hipótesis, que es la que contiene nuestra variable. Entonces, utilizamos la variable tiempo, que es la primera que está, no tiene que ser en ese orden, lo vamos a hacer nada más para que vaya viendo más clara. Ponemos la variable tiempo, le ponemos un nombre, le decíamos como que fuera un archivo, ¿verdad? Donde vamos a depositar resultados. Entonces la definimos conceptualmente, ¿qué es el tiempo? En este caso, nada más define la palabra tiempo, pero si usted quisiera definir tiempo de estudio, entonces se va a un lugar más especializado y busca cuál es el tiempo ideal de estudio, cuál es la definición de tiempo de estudio. Bueno, es un espacio de tiempo, como decíamos, un periodo de tiempo, un lapso que se dedica exclusivamente, y la pone aquí como en copy-paste. La definición conceptual no la redactamos nosotros, la copiamos, ¿verdad? De una fuente bibliográfica de entero crédito. Pero la definición operativa, sí. La definición operativa. La definición operativa, sí, porque le vamos a explicar a la gente de qué se trata lo que estamos haciendo, para qué le estamos preguntando a la gente sobre cuánto tiempo estudia. Bueno, pues debemos establecer si el tiempo es una variable de la calidad educativa y el mejoramiento de la nota. Entonces ya tengo claro conceptual y operativamente para qué me sirve la variable tiempo. Entonces procedemos a las categorías. Dijimos que en las categorías íbamos a poner todas las posibles respuestas que le vamos a brindar al sujeto de estudio sobre el fenómeno que estamos hablando. En este caso, digamos que yo les aplicara esta encuesta a ustedes, bueno, ustedes son los sujetos, ¿verdad?, que van a contestar. Entonces les voy a dar, dependiendo de si la teoría me dice que el tiempo óptimo de estudio para estudiar para un examen es de 2 horas a la semana, entonces esa va a ser mi neutralidad, 2 horas a la semana.
Entonces yo le voy a preguntar a la gente si estudia menos de la normalidad, si estudia más de la normalidad. Entonces estoy utilizando la misma cantidad de negativas y positivas, estoy utilizando la linealidad del continuo, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo mismo, horas a la semana de estudio. Estoy utilizando el punto neutral, que sería exactamente 2 horas a la semana, ¿verdad? Estoy utilizando todos los criterios. ¿Estoy siendo suficientemente exhaustivo o no? Sí, porque no hay otras opciones. No hay otras opciones de respuesta. Si me dicen, no estudio nunca, pues no es menos de 2 horas. Yo estudio mucho más que eso, bueno, más de 2 horas. Entonces, no estoy dejando una pregunta sin contestar. Y luego, les decíamos que en este caso la variable es cualitativa, porque no le estoy preguntando por un número. Le estoy haciendo una sentencia en que me diga si es más de 2 horas, menos de 2 horas o 2 horas exactamente. Reitero, si yo hubiera puesto en la variable tiempo y le hubiera puesto, digamos, qué lento que está esto. Digamos, olvidémonos de A, B y C ahora. Digamos que yo le hubiera puesto tiempo y le pongo aquí abierta, o sea que la pregunta es abierta, es como que si yo le hubiera puesto en la encuesta algo así. ¿Sí? Un espacio en blanco para que coloque ahí un número. Entonces puedo poner 2, 3, 1, media hora. Entonces, esa es una variable cuantitativa, porque es un número con el cual puedo hacer operaciones de carácter estadístico. Pero como le estoy dando opciones, se convierte en cualitativa, porque yo con menos de 2 horas no puedo hacer cálculos, ¿verdad? Menos de 2 horas es 1 hora 59, 1 hora 58, 1 minuto. Entonces no hay un dato exacto con el que yo pueda hacer alguna operación. Entonces se convierte en cualitativa. Y dijimos que para medirlas está esta columna que se llama escala o medición. Usted puede ponerle como quiera. Normalmente parece como escala. Entonces, si es cuantitativa, solo hay 2 opciones, nominal y ordinal. Si hubiera sido cuantitativa, solo hay 2 opciones, racional e intervalar. Si hubiésemos optado por la opción de abierta, hubiese sido racional. ¿Por qué? Porque intervalar es aquella que está dentro de un rango. Que yo dijera, entre 1 y 2 horas. Bueno, entre nada y 1 hora. Entre 1 hora, 1 minuto y 2 horas. Ahí estamos hablando de un intervalo. Hubiera sido cuantitativo, pero tampoco lo es. Entonces es una cualitativa nominal, porque para que fuera ordinal tendría que establecer un orden jerárquico que no lo tiene. No hay, o sea, no hay una que si no cumple una, se cumple la otra y así sucesivamente. No hay jerarquía. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Todo está claro. Yo tengo una pregunta, Ali. ¿Estas columnas siempre van a ir en este orden y además se pueden agregar más columnas con otras sí. categorías o son inamovibles? No, este es el formato básico de una operacionalización de la variable. Usted puede buscar en internet y le van a aparecer otros tipos de formato. Pero con estas 8 columnas, usted evacúa todo lo que verdaderamente necesita. Si usted pone más, es para tener datos para su investigación, pero no puede poner menos, ¿verdad? Estas son las claves. ¿Por qué? Les explicaba hace un instante. Qué lento está eso. Les explicaba hace un instante que después de haber hecho el marco teórico que viene antes de la operacionalización, que es uno de los pasos de la formulación del problema, el segundo es determinar o formular los objetivos, ¿verdad? Específicos. El tercero es la formulación de hipótesis. El cuarto es la formulación de interrogantes y el quinto es la formulación de variables o el diseño de variables. Entonces ahí ya habremos cumplido los 5 pasos. Los 5 elementos.
¿Por por qué no está dentro del cuadro el objetivo general? Porque para el objetivo general normalmente no hacemos ni hipótesis ni interrogantes. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetivos específicos es como que agarráramos el general y lo partiéramos en pedacitos. Entonces es lo mismo, solo que aquí está dividido en las partes que sea, 3, 4, 5, lo que sea. Okay. Entonces el objetivo general es como que lo hubiéramos convertido en 4 objetivos específicos. Estamos hablando de lo mismo, solo que por separado. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces el objetivo general ya lo definimos arriba también en el informe. Cuando yo les mande los formatos para que hagan el trabajo final, que es una investigación, se van a dar cuenta de que ahí está cómo se va haciendo. Y está más adelante la operacionalización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya habremos hecho los objetivos, que ya habremos hecho las hipótesis. Si quieren las interrogantes, aunque normalmente las interrogantes surgen de aquí cuando ya vamos viendo cómo va funcionando esto. Y las variables pues ya están dentro de las hipótesis, solo es de sacarlas aquí por separado. Entonces, sí, la respuesta es sí, pueden haber más columnas si usted quiere, pero con estas es suficiente. ¿Verdad? No necesitamos mucho más. Entonces, si está contestada su pregunta, pasamos a la segunda, aquí, la segunda variable. Le puedo poner yo nota, le puedo poner mejor nota, le puedo poner lo que quiera, siempre y cuando entienda de qué estamos hablando. Listo. Entonces vengo y hago lo mismo. Voy a definirla conceptualmente. ¿Qué es una nota? Esto vamos a pegarnos a la conceptualización tradicional, porque realmente para describir nota no podríamos, digamos, para muchos sería un tema casi filosófico, ¿verdad? Porque diría, bueno, mi nota no refleja realmente los conocimientos que tengo. Pero vamos a decir, nada más para ponerlo en el papel, que la nota, digamos, es el puntaje obtenido producto de las asignaciones o ejercicios puntuales. Reitero, esta me la inventé yo ahora, pero puede ser que algo parecido encontremos en alguna enciclopedia o en algún diccionario. Le vamos a dar un poquito. No la vamos a redactar nosotros, la vamos a copiar, porque la idea es que sea un experto el que nos diga qué es esto. Entonces esta no la vamos a pensar, solo la vamos a buscar y la copiamos. Esta que viene, sí la vamos a pensar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, solo nosotros, los investigadores, sabemos para qué queremos esta variable. Así como definimos arriba el tiempo, le vamos a poner la nota. Vamos a decir que si la nota obtenida es el resultado del tiempo invertido en el estudio. ¿Sí? Para eso queremos preguntarle a la gente sobre la nota. Entonces, una vez hecho eso, venimos aquí a ponerle categoría, o sea, las opciones de respuesta que va a tener esta pregunta dentro de la encuesta. ¿Qué creen ustedes que como categoría, bueno, qué creen ustedes que le estaríamos preguntando a la gente aquí? Alguien que me diga, por favor. Como es una variable, todas las variables se convierten en preguntas. Entonces esto es sobre entre una mejor nota. ¿Cuál sería la pregunta que le haríamos a las personas? Repita
La pregunta, Lick. ¿Cuál sería la pregunta en la encuesta que le haríamos a las personas sobre el tema, sobre la variable nota? Podría ser en base a su tiempo que usted implica los estudios, cuál podría ser su nota y tener unos rangos de ciertas cantidades de notas de acuerdo al tiempo dedicado para estudiar. Es correcto. Entonces, si se fijan, como ya tenemos una pequeña tabla de medición en las categorías de la pregunta 1, quiere decir que vamos a asumir, esta es una hipótesis obviamente, que si estudiamos menos de 2 horas, vamos a tener un rendimiento menor a que si estudiáramos más de 2 horas. Si estudiamos exactamente 2 horas, vamos a tener un rendimiento aceptable, que nos haga aprobar la clase. Pero más de 2 sería tener una nota mucho mejor. Estudiar menos de 2 sería estar por debajo del promedio. Entonces, pregunto aquí. La pregunta es, pero las preguntas no se ponen en la operacionalización. Ojo, solo se ponen en la encuesta. Aquí no van. A menos que, como decía el señor Hércules, pongamos otra columna y pongamos ahí la pregunta, que lo vamos a hacer directamente a la gente. ¿Verdad? Pero no es necesario porque ya está en otro documento. Pero como ustedes deseen. Entonces voy a poner, la pregunta va a ser, en base a la mayor o menor, en base a más o menos de 2 horas de estudio, ¿cómo le fue en sus notas, por ejemplo? ¿Cuánto? O podemos poner, ¿mejoró su rendimiento en la nota con un promedio de más de 2 horas de estudio? Puede ser sí o no. Si nos contestan que sí, quiere decir que la hipótesis funciona, ¿verdad? Que entre más horas estudie, mejor le va a ir. Si le dicen que no, quiere decir que nuestra hipótesis no se comprueba. Por eso les reitero, les decía hace un instante, hace un par de días, no hay hipótesis mal hecha, sino mal planteada. Usted puede poner lo que se le ocurra, lo que pasa es que tiene que ser con un alto grado de certeza y cumpliendo con la forma que corresponde a la hipótesis. Entonces, digamos que yo le pregunte, o le puedo poner, en base a aspirar a qué notas cree usted que debería, cuánto tiempo cree que debería estudiar. Podemos hacer la pregunta al revés para ver si confirmamos. Esto va a depender, muchachos, de cuál sea el objetivo de nuestra investigación, ¿verdad? De hecho, si se fijan, las categorías pueden variar en cualitativas, cuantitativas, dentro de un intervalo. Eso dependerá qué es lo que realmente usted desee exactamente saber. Entonces, pero digamos que aquí va a ser una categoría dicotómica, o sea, más bien una pregunta dicotómica, que quiere decir que tiene 2 posibles respuestas nada más. Sí, aquí ven, no. Dijimos que para ser exhaustivos pudiéramos hacer otra más que dijera no sé, no sabe o no contestó. Y dijimos también en la teoría que esto dependerá de cuál sea la intención del investigador. Si usted realmente quiere obtener una respuesta negativa o positiva, nada más lo deja ahí, sí o no. Ahora, si no le molesta que la gente no conteste, entonces viene y le hace, y le pone, no sabe, no contestó. Eso dependerá de cada quien. Entonces, ya en la escala... ¿Por qué la llevó? No, man, viene como la tía. Dígame, Denis. No. Perdón, licenciado, es que estoy aquí en el trabajo y me descuidé. Disculpe. No se preocupe. Entonces, también este es nominal, porque no es ordinal. Entonces es más fácil verlo así, si ustedes quieren. Como no es ordinal, pues la única que me queda es nominal. O sea, no hay un orden de jerarquía en la respuesta. Entre un sí y un no, no hay ningún orden. Entonces, finalmente,
hemos terminado las variables que corresponden a la hipótesis que las contiene dentro del objetivo 1. Pueden aparecer las preguntas si quieren ahora, y yo por mientras voy a ir poniendo aquí objetivo específico 2, ¿verdad? Porque ya evacué el primero. Ya hice las preguntas que tenía que hacer para evacuar el primero. Salvo mejor criterio, y usted piensa que hay más preguntas que hacer, entonces viene y las pone aquí. O sea que su hipótesis no está terminada. Y entonces sigue agregando variables de su hipótesis. Y hasta que crea que su objetivo específico 1 está completo, entonces deja de agregar variables. Si, digamos, le pusiera otra más, entonces yo no puedo empezar con mi objetivo específico 2. Tengo que volver aquí otra vez a hacer la tercera variable de hipótesis. Y cuando ya la termine y crea que hoy sí está listo, entonces ahora sí, paso al objetivo 2. En este caso dijimos que digamos que ese es mi objetivo específico 2. Teníamos 2 más, ¿verdad? Y todavía los tenemos. De hecho, hay que hacer los 4. Para efectos de ejemplo, vamos a proseguir con esto. Entonces, para ese objetivo específico 1, tengo que plantear una hipótesis. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser una hipótesis que tenga que ver con las competencias del maestro para que usted pueda aprender mejor o entender mejor para ir al examen en mejores condiciones? Hipótesis específica, Alex. Puede ser cualquier tipo de hipótesis, mientras contenga las variables que usted cree son necesarias y las únicas, o sea, que no existan más, para poder evacuar este objetivo específico. A mayor tiempo de explicación, mejor comprensión de los temas. Sí, pero sí, no, está bien. Pero recuerde que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, este objetivo puede ser otro. Puede ser establecer si tiene las competencias. Cuando hablamos de competencias es que tiene la instrucción y la capacidad de poder hacer que usted aprenda. Pero pudiera ser diferente. Podría ser... Las competencias ahí se podría usar como hipótesis si el docente conoce, tiene los contenidos adecuados o los contenidos adecuados de la materia, por ejemplo. Vamos a ver, en función de todo lo que han dicho, vamos a hacer una hipótesis y la podemos ir mejorando. Digamos, digamos que vamos a poner todo eso ahí. El rendimiento académico de un alumno dependerá de la didáctica, o sea, de las técnicas en que yo pueda ofrecerle. Ya no nos quedan como 8 minutos, así que vamos a apurarnos por hoy. De ofrecerle el contenido, la pedagogía, es decir, que me apegue a las reglas de enseñanza o a la mejor forma en que usted me lo pueda entender.
La tolerancia, en que yo, cada vez que usted pregunte, con todo gusto le vuelvo a explicar y le vuelvo a explicar, y tal vez con eso pulo un poco más la pedagogía, que tal vez no está del todo bien, y así. Y luego el respeto, que evidentemente yo venga y le vaya a enseñar con respeto, no, tratándolo como menos por el hecho de que sea alumno, sino como se merece y todo lo que corresponde, ¿verdad?, a una relación de esta naturaleza. Entonces, si se fijan, hay varias variables aquí. Rendimiento académico es una, didáctica, pedagogía, tolerancia y respeto. Todas esas son competencias que debe tener un maestro, entre otras. Pero digamos que numeré 4, más 1, 5. Tengo 5 variables ahí. Y para cada una de esas variables, entonces yo voy a hacer lo mismo que hice a partir de aquí y hacia la derecha, 5 veces hacia abajo, hasta que termine mi objetivo específico 2. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Primero es una interrogante. Podría ser: si se fijan, está en una íntima relación con la hipótesis y con el objetivo, ¿verdad? Estamos hablando de las competencias que aquí están enumeradas y sobre el aprendizaje del alumno, que tiene que ver también con el rendimiento académico. ¿Será este realmente un factor? Lo veremos adelante. Entonces, vamos a la primera variable: rendimiento académico. Te voy a poner nada más rendimientos. ¿Cómo se define esto? Bueno, digamos, es digamos que eso me lo encontré ahí en un libro de un tipo que sabe mucho y al cual respeto, y me lo traje para acá en copy-paste. Esa es una definición conceptual de rendimiento. Pueden haber muchas, ¿verdad? La idea es que le mostremos a la gente que no es investigadora qué es lo que estamos haciendo y bajo qué orden. Aquí sí, aquí le vamos a explicar a la gente entonces otra vez para qué sirve, para qué medimos el rendimiento académico. Entonces, pretende establecer o pretende mostrar, o demostrar más bien, ¿sí? Entonces le explicamos a la gente por qué estamos haciendo estas cosas. Entonces luego, aquí vamos a poner las posibles categorías bajo una pregunta que todavía no tenemos aquí, pero que vamos a pensar en función de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podría yo preguntarle a la gente sobre el rendimiento académico? Le podría preguntar, ¿su rendimiento académico ha sido constante, importando o no? O, digamos, su rendimiento ha sido académico no importando el tipo de maestro que haya tenido, porque ahí podríamos establecer claramente si eso es fundamental para que usted tenga una mejor nota. Entonces, en este caso, sería no,
Le pongo al revés esta vez porque ya dijimos que no tiene ningún tipo de preeminencia o una respuesta sobre otra. No, sí. Y entonces, ¿qué voy a poner en la otra, en la escala? También nominal, porque sigue siendo cualitativa y no tiene ningún orden jerárquico que no es ordinario, sino que nominal. Nos quedan algunos minutitos y yo ya no voy a escribir, sino más bien a contestar alguna pregunta que puedan tener. A ver, díganme. Y si no apareciera ninguna pregunta, entonces aprovecho para decirles, el trabajo que hay que hacer para la siguiente semana, es decir, para el lunes de la siguiente semana, tienen una semana completa para hacerlo, es hacer esta operacionalización en función del tema que a ustedes les tocó. Ustedes tienen que tema, delimitación del tema e hipótesis. Entonces, ¿qué van a hacer? Como ya tienen delimitado el tema, ya saben exactamente cuál es la investigación que van a hacer, entonces sobre esa delimitación hagan su objetivo general, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretenden con la investigación? Básicamente esa es la pregunta a la que responde el objetivo general. ¿Qué pretende con esta investigación? Ah, bueno. ¿Perdón? Recordemos que los objetivos normalmente comienzan con un verbo, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco con el tiempo, ya no es obligatorio, pero normalmente empiezan a establecer, demostrar, aclarar, cosas por el estilo. Entonces, van a hacer su objetivo general y ya una vez que tengan el objetivo general sobre el tema que ya les pertenece como grupo, como equipo, entonces van a hacer sus objetivos específicos. ¿Qué es un objetivo general? Es la aspiración que tenemos con la investigación. ¿Y qué son los objetivos específicos? Cada una de los pequeños logros que vamos a tener para lograr el objetivo general, así como lo hemos visto en este ejemplo que es más sencillo. Licenciado, una pregunta. Dígame. Bueno, en cuanto a la escala de que es la última columna que aparece, son nominales y ordinal cuando son cualitativas y racional interpelar cuando son cuantitativas, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Dijimos que racional era cuando era un número, ¿verdad? Que podíamos hacer cualquier operación estadística. E intervalar era cuando estaba dentro de un rango, de 2 a 3, de 4 a 5, de 5 a 6, esa es intervalar. Siempre números, pero dentro de un rango. Entonces, ¿qué deben hacer? Establecer objetivos, el objetivo general, luego los específicos, luego una hipótesis para cada objetivo específico. Reitero, si tienen 4 objetivos específicos, van a hacer 4 hipótesis. Si tienen 4 objetivos específicos y un general, sobre el general no van a hacer hipótesis. Es una para cada objetivo específico. Una vez que terminan con cada objetivo, cada hipótesis, donde están contenidas las variables, hacen una pregunta, una interrogante que tiene que ver con la hipótesis y con el objetivo. Después empiezan a desmenuzar las variables que están dentro de la hipótesis. Usted no me va a empezar a explicar una variable que no esté contenida en la hipótesis. No tiene sentido. Todas las variables deberán estar dentro de la hipótesis, ¿verdad? Bien redactadas y de forma en que sea congruente. Así como acabamos de poner ahora, digamos, el rendimiento académico de un alumno dependerá de la didáctica, pedagogía, tolerancia y respeto al docente. Está claro. Entonces sabemos que hay 4 factores por un lado y 1 por el otro. Son 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5.